Para hablar de soluciones necesitamos conceptos básicos. Tenemos solución, que es la suma del soluto y del solvente. El soluto es el componente menos abundante en una solución o que se encuentra en menor proporción, que vamos a ver más adelante los distintos tipos de solutos que hay. Y después tenemos el solvente, disolvente, que es el componente que se encuentra en mayor proporción. Normalmente trabajaremos con soluciones acuosas. El solvente universal, como ya es conocido, el agua. Y lo soluble indica que un soluto determinado puede disolverse en un solvente determinado y que no hace referencia a cuánto se puede disolver. Después tenemos lo insoluble, que indica que un soluto determinado no puede disolverse en un determinado solvente, y solubilidad es un indicador en cuánto soluto se puede disolver como máximo en una determinada cantidad de solvente a una temperatura específica. Suele expresarse en gramos de soluto que se disuelven en 100 mililitros de agua a una temperatura dada. Los términos miscible e inmiscible pueden considerarse sinónimos de soluble o insoluble, cuando ambos componentes de la solución son líquidos. Después vamos a encontrar la clasificación de las soluciones, que según la cantidad de soluto que tenga disuelto que tiene, va a depender si es una solución, o se nos va a determinar si es una solución saturada, insaturada o sobresaturada. Si es saturada, es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto disuelto según lo indicado en la solubilidad. Por ejemplo, si consideramos que la solubilidad del NaCl en agua es de 25 grados centígrados, que equivale a 36 gramos sobre 100 mililitros de agua, una solución saturada es aquella que contenga esa misma relación de soluto y solvente. O sea, que en 100 mililitros de agua haya 36 de cloruro de sodio. La solución insaturada o no saturada es aquella que contiene la menor cantidad de soluto disuelto indicado por su límite de solubilidad. Continuando con lo mismo que dijimos antes, si la solución va a ser insaturada cuando contenga menos de 36 gramos de en 100 mililitros de agua. Por ejemplo, en vez de tener 36, tenga 35. Tampoco tenemos que ser muy exagerados con esta cantidad. No podemos decir 1, no podemos decir 4. Tiene que ser como algo relativamente normal. Y la solución sobresaturada es aquella que contiene la mayor cantidad de soluto disuelto. Por ejemplo, en vez de tener 36, tengamos 37, 38 gramos en 100 mililitros de agua. Según el tipo de soluto disuelto, se va a obtener soluciones moleculares, que son aquellas en donde el soluto disuelto se denomina molecular, es decir, que son moléculas que presentan uniones covalentes entre sus átomos. Las moléculas de soluto disuelto se mantienen inalterables, o sea que no se disocian como los compuestos iónicos, por lo cual no conduce electricidad. En cuanto a las soluciones electrolíticas, son aquellas en las cuales las unidades de soluto son compuestos electrolíticos, en donde presentan uniones iónicas entre sus átomos, son disueltos, se disocian en fragmentos cargados eléctricamente, o sea, por iones, por los que son buenos conductos de corrientes eléctricas. Pues tenemos el proceso de disolución, en donde las partículas que forman sustancias, ya sea átomos, moléculas o compuestos, son tan pequeñas que no se las pueden ver. Sin embargo, pueden utilizarse diagramas de partículas para representar cuando ocurre una sustancia que se disuelve por otra. Por ejemplo, tenemos agua, al cual le vamos a agregar sal, y esa sal nosotros no la movimos, vamos a poder saber que esa sal o, por ejemplo, azúcar se va a acumular en una parte, mientras tanto que el agua va a estar por toda la otra superficie. Y después, cuando la movamos, va como que unirse, por decirlo de alguna forma, y va a formar lo que sería el compuesto. En cuanto al proceso de disolución endotérmico, se absorbe más energía de la que se libera y predomina la interacción soluto más soluto y solvente más solvente, donde hay mayor solubilidad. Cuando el proceso de disolución exotérmico, se libera más energía de la que se consume y predomina soluto solvente.
en donde hay también solubilidad. Y el proceso de disolución isotérmico, en donde la solubilidad es constante, se libera la misma energía que la que se consume. En cuanto a las concentraciones físicas, tenemos porcentaje en masa o en peso, que es los gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por ejemplo, una solución de NaCl, un 25% AMM, indica que de 25 gramos hay 100 gramos de solución. Después tenemos el porcentaje en masa en volumen, o porcentaje en peso en volumen, que significa los gramos de soluto 100 mililitros de solución. Luego tenemos el porcentaje de volumen en volumen, donde los mililitros de soluto, los mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Los gramos por litro son los gramos de soluto en un litro de solución. Los partes por millón son los miligramos de soluto en 1000 mililitros o en un litro de solución. En cuanto a las unidades químicas, tenemos la molaridad o la concentración molar, que son los moles de soluto en 100 mililitros o en un litro de solución. La molaridad o la concentración molar son los moles de soluto en 100 gramos o en un kilogramo de solvente. La normalidad es el equivalente de soluto en 100 mililitros o en un litro de solución. Y por último tenemos la fracción molar, que como su nombre lo indica, se referencia a una relación o fracción de moles que puede definirse tanto para un soluto como para el solvente, obteniendo la fracción molar de soluto o la fracción molar del solvente. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Los moles de soluto lo vamos a dividir sobre los moles totales, que es la suma de soluto y solvente, y los moles del solvente se van a dividir sobre los moles totales. Por ejemplo, se tiene una solución constituida por 0,5 mol de soluto y 5 mol de solvente. Calcular la fracción molar de soluto y solvente. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a sacar la fracción del soluto, que vamos a hacer 0,5 sobre 0,5 más 5, o sea que sería la suma de los moles de soluto y solvente, que nos va a dar 0,9. Después vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el solvente.